Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis. Comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, les doy la más cordial bienvenida. Hoy ya es viernes, hoy viernes 20 de enero, son las 12 del día y es la hora del recuento semanal, de que juntos hagamos la revisión de lo más relevante de la información que va sucediendo y que marca, desde luego, nuestros días. Y bueno, en este recorrido que hacemos, vamos a revisar en esta emisión, en primer lugar, el anuncio que hiciera el presidente López Obrador, que va a hacer una gira a lo largo del año, va a visitar varios países de Sudamérica, en la idea que tiene él de refrendar su liderazgo en el concierto de naciones de aquella región. Vamos a revisar a dónde va a ir, qué va a hacer el presidente. También tendremos un trabajo sobre este fenómeno que se ha venido dando de cómo se van diluyendo, porque esa es la palabra, se va diluyendo las posibilidades de dos mujeres políticas funcionarias que punteaban en las preferencias para ser las candidatas de Morena al gobierno de Veracruz y a la presidencia de la República. Y me refiero a Rocío Nale, la secretaria de Energía, y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y en ese tenor habremos de revisar también los accidentes que han ocurrido en el metro de la Ciudad de México, que hoy llevan a que la Guardia Nacional esté en labores de vigilancia allá en el sistema de transporte, que mueve cada día casi 5 millones de personas y que está siendo también parte del talón de Aquiles de la jefa de gobierno, sus aspiraciones políticas. Tendremos también trabajos y reportajes sobre la fortaleza del peso mexicano. Veremos por qué está tan fuerte nuestra moneda, que es una de las más fuertes de las 4 economías emergentes del mundo. Bueno, de eso estaremos revisando. Y tenemos trabajos sobre la ruta rumbo al próximo Super Bowl, la NFL, ya van los playoffs, todo esto que ha venido ocurriendo. También revisaremos y recordaremos la entrega de los Critics' Choice Awards, estos premios a lo mejor de la cinematografía y a las producciones para televisión que recién se entregaron, ya rumbo a la fiesta mayor, que es la entrega del premio Oscar. Bueno, de esto y de los temas que usted sabe de ciencia y tecnología, de cultura, estaremos hablando y tendremos una entrevista muy interesante con Dalia Pérez Castañeda, una activista muy destacada, comunicadora, exfuncionaria pública, diputada local, que impulsó muchas cuestiones legislativas en favor de las mujeres. Bueno, hablaremos con ella de este entorno terrible de inseguridad que vivimos en general en México y en el estado de Veracruz y los peligros que se ciernen sobre las mujeres, donde ya la ola de feminicidios sigue creciendo y se pide incluso que se emita una tercera alerta de género aquí en nuestra entidad. Bueno, de eso estaremos hablando la próxima hora. Le agradezco como cada viernes que nos acompaña. Soy Emilio Cárdenas, le doy la más cordial bienvenida de nuevo y vamos a comenzar el recuento semanal. Acompáñenos. Pues le doy la más cordial bienvenida nuevamente a este espacio de Acrópolis Multimedios, a este recuento semanal, hoy viernes 20 de enero. Como le decía al inicio de este programa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hace unos días que planea realizar este año varios viajes por América del Sur.
Pues aunque ya ha visitado varios países de la región como presidente, aún le falta visitar Colombia, Argentina, Brasil y Chile. En lo inmediato se alista a visitar Colombia, a imitación de su homólogo Gustavo Petro, y Chile, ante la conmemoración el 11 de septiembre próximos del 50 aniversario luctuoso del expresidente Salvador Allende, asesinado durante el golpe de Estado orquestado por Augusto Pinochet allá en aquella región andina y hace ya 50 años. Estas giras del presidente, más allá de afinidades ideológicas con varios mandatarios, se inscriben en el propósito de mostrar el liderazgo del presidente mexicano en la región y, según sus propias palabras, las palabras de López Obrador, terminar el periodo oscuro en el que México se ausentó de América Latina. Vamos a ver el trabajo que preparó sobre este tema nuestra compañera Fernanda Valderas. Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el anfitrión de la Cumbre de Líderes de América del Norte. En ella insistió en su propuesta de unir a toda América, algo parecido a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, realidad e identidades. Incluso en uno de sus mensajes dijo de manera directa al mandatario estadounidense Joe Biden que él tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países de la América. Agregó que sabe que es una idea compleja y polémica y que está consciente de su puesta en práctica implica numerosas dificultades, pero que puede traer grandes beneficios para el continente. Esto se da en el marco del viaje que ha dado América Latina hacia las izquierdas. Específicamente, el 2022 fue el año de las izquierdas y centroizquierdas en esta región del continente. Chile le dio triunfo a Gabriel Boric, Honduras a Xiomara Castro, Colombia a Gustavo Petro, primer mandatario progresista de la historia de este país, y en Brasil a Ignacio Lula da Silva. En este sentido, AMLO anuncia una gira por América del Sur que podría realizarse en septiembre, ya que el 11 de este mes fue invitado por Chile para la conmemoración del 50 aniversario del asesinato de Salvador Allende y el golpe de Estado. Durante su conferencia matutina, añadió que tiene pendiente visitar Argentina, liderada por el presidente de izquierda Alberto Fernández, Colombia, Chile y Brasil, entre otros países. En lo que se refiere a Colombia, indicó que en breve se realizará una cumbre convocada por esa nación a fin de tocar temas como la seguridad y el narcotráfico, y que se reunirá con Lula da Silva luego de que el mandatario de Brasil venga a tierras aztecas. López Obrador ha sido un presidente que ha viajado realmente poco al exterior, solo ha estado 4 veces en Estados Unidos e hizo una gira por Centroamérica visitando Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Para todos los observadores y analistas políticos es evidente que comienzan a evaporarse las posibilidades de las mujeres políticas y funcionarias, a quienes muchos han apostado para ser nominadas para los comicios del próximo año, como las abanderadas de Morena a la presidencia de México y a la gubernatura de Veracruz, y me refiero a Claudia Sheinbaum y a Rocío Nale, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a la secretaria de Energía del Gabinete Federal, respectivamente. ¿Qué ha pasado para este desplome en las preferencias hacia estas funcionarias que supuestamente punteaban en las encuestas electorales y sobre todo punteaban en el ánimo del presidente López Obrador? Aquí le diremos cómo se van moviendo los indicadores de preferencias electorales y de los políticos, mujeres y hombres, que buscan sacrificarse como candidatos en las elecciones federales del año 2024. Lo invito a que veamos juntos el trabajo de nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano. Las corcholatas de Morena, que lideraban la carrera por la candidatura a la gubernatura de Veracruz y la presidencial de 2024, con Rocío Nale y Claudia Sheinbaum, respectivamente, se están desinflando. Para desconsuelo de sus apoyadores, ahora el panorama se les complica ante varios problemas: incumplimientos a las expectativas del primer mandatario sobre sus funciones y sobre todo por malas decisiones y desatención de sus responsabilidades por el afán de posicionarse en la disputa por las candidaturas. No es un secreto que la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha sido la candidata favorita de Andrés Manuel López Obrador para sucederlo, pues el presidente no ha escatimado las expresiones de apoyo hacia ella en declaraciones a medios y en diferentes eventos masivos. El favoritismo del primer mandatario ha sido evidente, pero Sheinbaum no ha sabido aprovecharlo, y confiada en esa circunstancia ha tenido varios resbalones, como el realizar una abrumadora campaña publicitaria en todo el país,
que ha sido denunciada ante las autoridades electorales por la oposición y aún por el equipo del canciller Marcelo Ebrard, otro de los aspirantes a la nominación morenista, señalando el uso de recursos públicos. Y para su infortunio, cuando se creía olvidado el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México en 2021, que dejó un saldo de 26 muertos y al menos 100 personas heridas, la problemática se volvió a encender a raíz de una serie de incidentes en ese medio de transporte que ha puesto en peligro la vida de los usuarios y que provocó la muerte de una persona en los últimos días. El sistema de transporte colectivo de la capital del país ha sido su piedra en el zapato, y ello es resultado, más allá de las especulaciones de sabotajes, por la falta de mantenimiento derivado de la austeridad de la 4T. A la jefa de gobierno se le ha señalado, además de realizar una campaña de persecución en contra de Elena Chávez, a raíz de la publicación del libro El Rey del Cash, con el objetivo de quedar bien con AMLO, como fue también la fallida y cuestionada intervención de la Fiscalía de la Ciudad de México para tratar de apoyar a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, en las acusaciones de plagio en su tesis de licenciatura. La Fiscalía Capitalina la exoneró en una investigación fast track, pese a que después la UNAM confirmó la falta de ética de la togada. En lo que respecta a Rocío Nale, su estelaridad se apagó tiempo después de que fue inaugurada la refinería Dos Bocas, proyecto insignia de AMLO que fue acusado de ser un elefante blanco, pues políticos de oposición recordaron que era una obra inconclusa y que estaba lejos de comenzar a producir los miles de barriles diarios que anticipó el presidente. La ausencia de la secretaria de Energía ha sido más que evidente, y el planteamiento sobre ya no presentarla como candidata comienza a cumplirse, aun cuando era la mejor calificada por Cuitláhuac García Jiménez, quien hasta la impulsó mediante la denominada Ley Nale para que pudiera buscar la gubernatura. Los esfuerzos morenistas en Veracruz, que apoyaron por todo lo alto a ambas funcionarias, parecieran no haber rendido los resultados deseados, tomando en cuenta que durante la propaganda intentaron desacreditar a varios oponentes que eran considerados compañeros, tales como Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna. Ahora se perfilan con mayor fuerza Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y aún Claudia Sheinbaum si las circunstancias lo determinan, y López Obrador persiste en impulsarla para la candidatura presidencial, mientras que Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Ricardo Agüed, José Luis Lima Franco y hasta Senyacén Escobar García comienzan a destacarse a nivel estatal. Pues la moneda mexicana ha mostrado su fortaleza frente al dólar desde el segundo semestre del año pasado, y a la fecha se ha posicionado como la tercera moneda más fuerte en la región de América Latina y la cuarta moneda emergente. Vaya, algo que hasta hace poco tiempo era impensable. La moneda mexicana, el peso, ha alcanzado esta semana su mejor cotización ante el dólar de los últimos 2 años, fortalecido principalmente por las tasas de interés atractivas a los inversionistas, el ingreso histórico de remesas al país y el alto precio del petróleo, pero de manera especial por el manejo de las tasas de interés y el tipo de cambio que hace el Banco de México. Ha sido sin duda un círculo virtuoso que arroja datos de un buen manejo de la economía en nuestro país, pese a lo que afirman los detractores del presidente López Obrador. El caso es que tenemos una moneda fuerte, y aquí nuestro compañero Andrés León nos presenta el siguiente trabajo para conocer más detalles del porqué de nuestro superpeso. El peso mexicano ha estado teniendo una racha ganadora en los últimos días frente al dólar, llegándose a cotizar hasta en 18.74 unidades, lo que representa su mejor nivel desde febrero de 2020. Esto debido, entre otros factores, a la alta inflación que se vive en Estados Unidos. Hay que recordar que la inflación en nuestro vecino del norte, principal socio comercial de México, se disparó en junio del año pasado y alcanzó su máximo récord en 40 años y durante la pandemia, lo que elevó los precios al consumidor. Mientras que nuestra moneda cerró la cotización de tipo de cambio en el 2022 con una apreciación de 4.87% anual en comparación con 2021, siendo la mejor recuperación de la divisa desde el año 2012. Cuando el peso se apreció casi 8 puntos porcentuales, de acuerdo con información del Banco de México. Este hito ocurre después de que el peso mexicano concluyó 2022 como la segunda de las únicas 4 monedas apreciadas frente al dólar estadounidense, junto al rublo ruso, el real brasileño y el sol peruano,
mientras que el euro, la libra esterlina y los pesos de Chile y Colombia llegaron a los mínimos históricos a finales del año pasado. Y se prevé que el peso mexicano terminará este año en 20.50 unidades al mayoreo, de acuerdo a los resultados de la encuesta que Citibanamex aplicó a 30 instituciones en estos primeros días del 2023. Otro de los factores que influyen en hacer que ahora tengamos un superpeso es el flujo en dólares que llegan a nuestro país derivado de las exportaciones, por las remesas y por la llegada de inversión extranjera. Y así como los factores externos han ayudado, también algunos internos han contribuido, tales como el que no hay un endeudamiento significativo, pues con ello se reduce la posibilidad de que México deje de pagar su deuda. Asimismo, el Banco de México le ha seguido los pasos al Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos al subir las tasas de interés ante el aumento de la inflación. Considerado uno de los transportes más rápidos en la Ciudad de México, el metro capitalino no se salva de protagonizar graves accidentes en sus vías desde su inauguración allá en el año de 1969. Incendios, colapsos y choques de trenes con graves daños, pérdida de vidas y numerosos heridos han marcado la historia del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Sin duda, el metro de la capital del país se ha enfrentado a otros problemas en su funcionamiento, desde problemas eléctricos, fallas derivadas por las fuertes lluvias allá en la capital del país, entre otros casos, lo cual tan solo recuerda y nos trae a la mente la necesidad constante de darle mantenimiento a este sistema de transporte que diariamente transporta a casi 5 millones de personas. En los 4 años que van del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México han ocurrido 4 accidentes en el sistema de transporte colectivo con víctimas mortales y decenas de heridos, hechos que ya representan el talón de Aquiles en la carrera política del aspirante presidencial. Para conocer más del funcionamiento y de lo que han sido estos accidentes recientes en el metro capitalino, lo invito a que veamos el trabajo que preparó nuestra compañera Paulina Zamora. El pasado 7 de enero a las 9:15 horas, 2 trenes de la línea 3 del metro de la Ciudad de México chocaron en la conexión de las estaciones Potrero y La Raza, dejando un saldo de una persona muerta y más de 100 lesionados que a la fecha siguen acudiendo a hospitales. A raíz de ello, han ocurrido varios incidentes que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha considerado que son atípicos, tales como fallas, cortocircuitos y conatos de incendio, lo que ha llevado a interrupciones en el servicio. Durante la conferencia matutina del mandatario federal del 12 de enero, Sheinbaum Pardo hizo varios anuncios. En primera instancia dijo que para este año el metro recibirá un presupuesto de 20,000 millones de pesos, dinero que se destinará, entre otras cosas, a la renovación de la línea 1, que ya tiene más de 50 años en funciones, compra de trenes o el proyecto Metro Energía, que en coordinación con la CFE ayudará al suministro de energía de ese transporte. También informó que la caja negra de uno de los convoyes habría sido robada y recuperada. Posteriormente, dentro de una camioneta, artefacto que es fundamental para esclarecer los hechos, por lo que ahora se habla de un presunto sabotaje. Aunque hora después el periodista Ciro Gómez Leiva publicó unas fotografías de dicha camioneta, la cual posee logotipos del gobierno de la Ciudad de México y del sistema de transporte colectivo Metro, lo que debilita la versión de un sabotaje. Asimismo, la mandataria capitalina indicó que se continúa con la investigación para dar a los responsables de todo lo que ha estado sucediendo en este importante medio de transporte de la capital del país, mismas que pretenden dañar o destruir intencionalmente el servicio. En consecuencia, solicitó el apoyo de elementos de la Guardia Nacional. De manera casi inmediata, más de 6,000 uniformados se desplegaron en toda la red del metro para apoyar con las acciones de la Policía Bancaria Industrial y la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local. El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó los hechos de la oposición que salió a decir que no se estaba militarizando el transporte. Recalcó que el objetivo es prevenir que no vuelva a suceder algo como lo del pasado 7 de enero y respaldó a la jefa de gobierno. En contraparte, integrantes del Partido de Acción Nacional de la Ciudad de México denunciaron penalmente a Claudia Sheinbaum por los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de servicio público. Pues hay que recordar que ese día tardó 3 horas en llegar al lugar de los hechos, debido a que estaba viajando a Morelia para ofrecer unas conferencias, lo que sus opositores han señalado que son actos anticipados de campaña.
Pues como hemos visto en el anterior reportaje, el metro de la Ciudad de México encadena un incidente tras otro en los años recientes y especialmente durante la gestión, como ya le dije, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, por lo que las autoridades optaron por intentar deslizar en el imaginario colectivo, o sea, hacernos creer a todos, pues, la idea de que estos accidentes y sucesos en la operación del metro son intencionados y obra de adversarios políticos o grupos que intentan desestabilizar a través de acciones de sabotaje. Por ello se tomó una medida polémica que no acaba de ser bien vista por la población y los usuarios: el recurrir a la Guardia Nacional en labores de vigilancia en las instalaciones del metro allá en la Ciudad de México. Luego de los últimos incidentes ocurridos el pasado fin de semana, que otra vez, después del accidente que costó la vida a una joven y dejó decenas de heridos, pues otra vez hubo un problema ahí en las líneas, un vagón que se zafó y que había humo y causó pánico y muchas críticas y demás. Y esto apenas volvió a ocurrir hace unos días. Pues a raíz de ello, más de 6,000 agentes de la Guardia Nacional han sido desplegados para vigilar la extensa red del metro y tratar de frenar estos episodios. Aunque es un hecho que la mayoría de la sociedad piensa que los siniestros se deben a falta de mantenimiento y no a la inseguridad o a los malévolos planes de mentes perversas obstinadas en dañar la imagen de Claudia Sheinbaum. Habrá que seguir con detalle la actuación de los efectivos de la Guardia Nacional y seguramente pronto tendremos detalles de estos presuntos sabotajes que ya investiga la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Vaya tema. Vamos a un corte y regresamos aquí a Recuento Semanal. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves de 17 a 18 horas, en las que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Te invito a que conozcas historias de personas que ya gozan de las mieles del éxito para que su experiencia y enseñanza te ayuden fácilmente a llegar ahí. Descubre cómo reconfigurar tu mente y tu cerebro para dotarlos de patrones de excelencia y sean tus grandes aliados. Soy Roberto Garrido, Mental Coach, Máster Internacional certificado en Programación Neurolingüística, y te invito a que nos veas domingo a domingo a las 11 horas México por Acrópolis Multimedios. Desarrollo Humano, un programa diseñado por Acrópolis Multimedios y un servidor para ayudarte a sacar la mejor versión de ti mismo. La fortuna está del lado de quien aprende y se atreve a trascender. Gracias por continuar con nosotros aquí en Recuento Semanal. Y si a usted le gusta el fútbol americano, lo invito a que veamos ahora en nuestra sección deportiva lo que preparó nuestro compañero Oscar Alvarado sobre los encuentros recientes en la NFL de cara al próximo Super Bowl, el número 57, a celebrarse el próximo 12 de febrero. Vamos con nuestra sección deportiva a examinar los resultados de los playoffs y estar listos hacia la cita de la final de este campeonato en el deporte de las tacleadas. Esta semana se vienen grandes encuentros con los cuales ya casi estamos a un pase del Super Bowl. Cada uno de los equipos buscará llegar y ganarlo, pero antes de ello, hoy les contaremos que ya está definida la siguiente ronda de playoffs, gracias a los juegos que se vivieron el fin de semana pasada. Empezaremos por el primer partido del Wild Card,
que fue el del sábado, en el que se enfrentaron los 49ers contra los Halcones Marinos de Seattle, con un encuentro muy parejo hasta la primera mitad, pero después del medio tiempo, los Niners arrasaron con los Halcones a lograr un marcador de 41-23. En el segundo encuentro fue entre los Jaguares de Jacksonville y los Cargadores, un partido emocionante en el que al inicio le interceptaron en 4 ocasiones a Trevor Lawrence, poniendo en ventaja a los Chargers 27-7 en la primera mitad, pero ya en la segunda parte, Trevor Lawrence y compañía entraron con todo remontando el partido, ganando 31-30. El domingo estelar empezó con los Bills de Buffalo enfrentando a los Delfines de Miami. Los Bills se adelantaron muy pronto al marcador y Miami, aún sin su quarterback estrella, supieron reaccionar. En un encuentro emocionante donde los dos no se dejaron, los Delfines vendieron muy cara la derrota ante los Bills. El partido terminó 34-31. La sorpresa de esta jornada la dieron los Giants en el segundo partido de domingo, ganándole al sembrado 2 de la conferencia, nada más y nada menos que a los Vikings. A pesar de que siempre los Giants estuvieron arriba por 1, los vikingos no dejaron de luchar hasta el último cuarto, donde ya desesperados por buscar el empate, les terminaron ganando en su propia casa. El encuentro culminó 31-24. El último partido del domingo enfrentó a los Bengals contra Baltimore sin su quarterback Lamar Jackson. Fue un partidazo. Hasta el último suspiro del partido, los Baltimore Ravens pudieron empatar el encuentro cuando se lanzó una Ave María al área de touchdown y el receptor de Baltimore no pudo quedarse con el pase. El encuentro terminó 24-17 a favor Bengals. El lunes se vivió el último partido entre los Vaqueros de Dallas contra Tampa Bay de Tom Brady, donde los Vaqueros no dejaron hacer nada a la ofensiva de Tampa, que hasta la segunda mitad y al final del tercer cuarto, Tampa por fin pudo anotar ante unos Vaqueros que ganaron 31-14. Los playoffs quedaron de la siguiente manera: Kansas contra Jacksonville, sábado a las 3:30 de la tarde hora México; Eagles contra Giants, mismo sábado a las 7:15 de la noche, y el domingo a las 2 de la tarde, Bengals contra Bills, y a las 5:30, los 49 contra Dallas, donde estaremos informando el paso de los equipos para ver quién llega al Super Bowl. Hasta hace 20 años, la comunidad mundial no tenía conciencia del agotamiento de la capa de ozono estratosférica ni de los efectos negativos que eso provocaría en la salud de los seres humanos y sobre todo su grave impacto en el medio ambiente. Hoy, la importancia de la protección de la capa de ozono es reconocida en todo el mundo por su interrelación con el cambio climático. En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, nuestro compañero Christopher Olmos nos va a platicar de este importante y trascendente asunto y de los esfuerzos globales que se hacen para recuperar en su totalidad la capa de ozono, es decir, que se cierre, que vuelva al estado que tenía hace muchas décadas, y que lo cual sí ocurrirá, como prevén los científicos. Pero aquí vamos a ver qué hay que hacer para que esto suceda. Vamos a ver nuestra sección de Ciencia y Tecnología. La capa de ozono es un protector que ayuda a desviar los rayos UV del sol para evitar enfermedades en los seres humanos, tales como el cáncer de piel. Actualmente se está reconstituyendo, pero existe un plan para acabar con el cambio climático que puede tener daños colaterales, entre ellos la afectación directa a la capa de ozono. Corría el año 2009 cuando los científicos comenzaron a notar un grave deterioro en la capa que venía ya desde la década de los 90. Por lo que se decidió implementar un plan para contrarrestar esta situación y así cuidar a la capa con lo que estuviera al alcance. En 1987 se firmó un acuerdo con el objetivo de eliminar la emisión de aerosoles clorofluorocarburos. Con él participaron casi 200 países. Sin duda fue de gran ayuda, pues se ha ido aminorando la afectación para la capa de ozono. Existen diversas zonas donde la capa tiene grandes agujeros, y con la reestructuración actual se estima que para el 2045 podría estar totalmente restaurada en el Ártico, y en el 2066 podría darse una recuperación al 100% a nivel global. Pero hay otro problema, y es que el cambio climático también representa una amenaza para los seres vivos, por lo que se debe comenzar a combatir lo más pronto posible. A día de hoy, se tiene el plan de liberar partículas de sulfuro en la estratosfera.
Anualmente se buscará inyectar entre 8 y 16 millones de dichas partículas, con el fin de disminuir poco a poco la temperatura en el ambiente. Lamentablemente, esto tiene un efecto negativo, pues al ponerse en marcha este plan para combatir el cambio climático, se estaría ocasionando un gran desgaste en la capa de ozono, casi idéntico al que tuvo en los años 90. La fortaleza de San Carlos, ubicada en el municipio de Perote, sería sede provisional del Congreso del Estado para celebrar una sesión solemne del Congreso de Veracruz con motivo de los 200 años que se cumplen este 2023 de la creación del heroico Colegio Militar. Esa histórica edificación en donde murió el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, y que sirvió de resguardo para los regimientos de España durante la Guerra de Independencia, que fue cárcel estatal, fue almacén, armería, y fue espacio, aunque usted no lo sepa, para la concentración de ciudadanos y prisioneros alemanes, italianos y japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Allá los reunían, los recluían. Pues bueno, la fortaleza de San Carlos, allá en Perote, va a recibir a los legisladores locales en breve. Nuestra compañera Carly Torres nos va a platicar qué va a pasar en la siguiente nota. Hace unos días, el diputado por Perote, Paul Martínez Marí, presentó la propuesta de que la fortaleza de San Carlos, ubicada en ese municipio, se convierta en sede provisional del Congreso del Estado para celebrar una sesión solemne con el motivo de los 200 años de la creación del heroico Colegio Militar, misma que fue aprobada por el Pleno de la 66ª legislatura. De esta manera, sería el 11 de octubre cuando se lleva a cabo una sesión solemne en este lugar histórico y emblemático para los veracruzanos y para los mexicanos. Excepto San Juan de Ulúa, este fuerte del que hablamos es el más grande e impresionante de los diversos ejemplos de arquitectura militar que se levantaron en Veracruz durante la época colonial. En 1818, Diego García Conde presentó una propuesta para la fundación de una academia militar, la cual fue rechazada por el gobierno al negar la educación a originarios de, ese entonces, la Nueva España. Fue hasta mediados de 1822, bajo el mandato de Agustín de Iturbide, que se instaurará la Academia Militar en el edificio de la Inquisición, nombrado Diego García como director del plantel apodado Academia de Cadetes, Academia de Ingenieros y Colegio Militar de México. El 11 de octubre del siguiente año, el general José Joaquín de Guerrera expidió un decreto donde oficialmente nace el Colegio Militar dentro de la fortaleza de San Carlos, institución que nace con el fin de la correcta formación de elementos para el ejército mexicano. Ante la llegada de esta conmemoración, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez instruyó a todas las instituciones públicas del estado para que hagan promoción de ella en toda la papelería oficial del gobierno. Asimismo, a finales del año pasado se anunció una inversión inicial de 50 millones de pesos para su restauración, a fin de que aquí se lleven a cabo múltiples actividades culturales, artísticas y turísticas. Aún faltan varios meses, pero se espera que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asista al evento de la conmemoración de los 200 años de la fundación del heroico Colegio Militar. La temporada de premios a lo mejor de la industria cinematográfica y televisiva mundial sigue su paso. La más reciente gala fue la entrega de los Critics' Choice Awards en su 28ª edición, que se llevó a cabo en el Fairmont Century Plaza Hotel en Los Ángeles, California, y fue ocasión para reunir y reconocer a los artistas, directores y creadores de lo más destacado del 2022. Para conocer más de lo que aconteció en esta premiación, lo invito a ver en nuestra sección Detrás de Escena lo que preparó nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano sobre la entrega de los Critics' Choice Awards, y que ya nos enfilamos hacia el final de la temporada de premios y que tendrá su cúspide con la entrega del premio Oscar. Vamos a ver Detrás de Escena. Cada vez estamos más cerca de culminar con la temporada de premios a lo mejor de la pantalla grande y chica. En esta edición se llevó a cabo la 28ª edición de los Critics' Choice Awards, con algunos resultados inesperados, pero que fueron gratamente aceptados por el público. Estos han ido adquiriendo relevancia conforme se celebra cada edición, y aunque en un inicio, tras su fundación en 1995 por Joy Berlin,
Rod Lowry y otros 42 miembros tenían por objetivo premiar a los trabajos infravalorados, en la actualidad mantienen mucha similitud con otros premios, considerándoseles la verdadera antesala de los Oscar. Los premios de la crítica marcaron un nuevo horizonte al maximizar a todo en todas partes al mismo tiempo, con 5 distintivos, incluido el más importante, Mejor Película, así como el de Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Edición y Mejor Actor Secundario para Ke Huy Quan. La película, dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, es un sorprendente viaje sobre el verdadero significado del multiverso, mediante todas las posibilidades que tiene el ser humano al realizar sus acciones, que se ven influenciadas de manera negativa o positiva, dependiendo el sentido que se le da a las cosas. Brendan Fraser por su papel en La ballena y la multipremiada Cate Blanchett en Tar se alzaron con el título de Mejor Actor y Mejor Actriz respectivamente, mientras que Angela Bassett se llevó la Mejor Actuación Femenina de Reparto por su papel en Pantera Negra, Wakanda por siempre. La mejor fotografía fue para la secuela de Top Gun, gracias al trabajo del chileno-estadounidense Claudio Miranda. En mejores efectos visuales, Avatar: El Camino del Agua se alzó con su primer galardón. La película de Guillermo del Toro, Pinocho, ha asegurado su camino al Oscar y recibió otro premio en el apartado de Mejor Película Animada. Una de las categorías que más llenaba de incertidumbre a los seguidores latinoamericanos era la de Mejor Película de Idioma Extranjero, pues tanto la nominación de Argentina 1985 como la de Bardo eran favoritas. Sin embargo, se lo terminó arrebatando el título indio RRR del director S.S. Rajamouli. En el apartado de televisión sobresale el triunfo de Better Call Saul por Mejor Serie de Drama y Mejor Actor en Serie de Drama por Bob Odenkirk. Como ya ha sido habitual, Zendaya se impuso a sus contrincantes y se llevó el título de Mejor Actriz en Serie de Drama por su trabajo en Euphoria. De este modo, la histórica celebración anual dio un giro inesperado a las victorias imaginadas, dando como resultado una variación que pone en duda lo que podría suceder en los premios Oscar. A continuación, lo invito a ver la interesante charla que tuvimos con Dalia Pérez Castañeda, ex legisladora local, funcionaria pública, actriz, reconocida comunicadora y promotora cultural, quien es además docente y una activa defensora de los derechos de las mujeres. Con ella, con Dalia Pérez, conversamos justamente de la grave situación de inseguridad que vivimos y los feminicidios que siguen contabilizándose aquí en nuestro estado. Vamos a ver esta entrevista, que de verdad estuvo muy interesante. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de recuento semanal. Y bueno, como le hemos dado cuenta en este informativo, en las emisiones recientes, pues enero ha sido un mes complejo. El año, de hecho, arrancó con cifras fuertes de violencia en la entidad, en el país en general, pero sobre todo en la entidad veracruzana. Y dentro de estas cifras, dentro de esta circunstancia, pues han sido alarmantes, creo, los números respecto a los casos de feminicidio, una circunstancia muy compleja para las mujeres, el entorno en el que pues viven, se desarrollan, trabajan y demás, y esto pues creo que no puede seguir así. Pero para hacer algunas reflexiones sobre este tema, me permití invitar a una querida amiga, ex legisladora local, con una amplia experiencia a partir de actividades que ha realizado en asesorías, en trabajos, en la academia, con un punto de vista muy claro que esperamos que nos comparta sobre pues, lo que hace falta para cambiar esa circunstancia aquí en la entidad. Y le doy la bienvenida a Dalia Pérez Castañeda. Querida Dalia, gracias por estar aquí en Recuento Semanal. Y bueno, ¿por qué estamos así? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa aquí en Veracruz, desde tu punto de vista? Nos pasa que ha estallado de manera importante la violencia como un fenómeno social en el país, y esto se refleja, por supuesto, que en el estado de Veracruz también, y está impactando de manera muy poderosa en la población de mujeres en nuestro estado, que bueno, pues, históricamente se encuentra más vulnerable, más expuesta, y que a pesar del marco legal y de diferentes mecanismos que se han creado, no ha sido posible trasladar esto que tenemos de jure a lo que ocurre de facto. Y considero que es urgente para salvaguardar la vida, la libertad de las mujeres y reducir los niveles de violencia, que
haya una profesionalización y una especialización de quienes son encargados de impartir, de procurar justicia, de ser garantes de que haya seguridad para todas las personas, para toda la población, y que haya una perspectiva particular, que haya una sensibilización al respecto, para hacer el abordaje, para generar condiciones para que se creen las denuncias pertinentes, para que se dé seguimiento a estos asuntos, para que se esclarezcan los casos. Hay una suerte de desencanto de la justicia y muchas personas que son víctimas de algún delito desisten de interponer las denuncias pertinentes porque de cierto tienen que no va a pasar nada, que no va a haber responsables y que lo que hacen es perder su tiempo o exponerse innecesariamente porque no va a haber un Estado que les garantice su seguridad al momento de ir a hacer una declaración, a confirmar o ratificar alguna denuncia. Entonces hay un desgaste en la confianza de la Procuración de Justicia, hay un desgaste en la ciudadanía y hay un crecimiento pues doloso, abusivo, impune de la violencia en nuestro estado. Desde luego, yo creo que eso es más que evidente, ahí están las cifras, ahí están los datos, los hechos, los casos que nos conmocionan cuando nos vamos enterando. Ya de hecho, Veracruz tiene 2 alertas de género y han salido ahí algunos voces de algunas fuerzas políticas a plantear que es urgente ya que se piense en la emisión de una 3ª alerta de género para Veracruz. ¿Te lo parece? Yo fui una de las firmantes de la primera solicitud de alerta de género, que era pues por violencia feminicida, una segunda que fue por agravio comparado, es decir, había mujeres en otros estados de este país que tenían más derechos garantizados en la ley que nuestro estado. Esto nos permitió ciertos avances legislativos y lo que me queda claro es que no es solo que se logre que se active una alerta de violencia de género. Este mecanismo, porque es un mecanismo interinstitucional, viene acompañado de una serie de recomendaciones. ¿Qué tiene que hacer cada una de las instancias para revertir todos estos hechos de violencia en contra de las mujeres, que desencadenan en su muerte y en su muerte impune y con una serie de elementos agravantes? Lo que urge, bueno, esta alerta sería bienvenida, pero que urgiría darle seguimiento a los compromisos y rendición de cuentas de los compromisos y los deberes que tiene cada uno de los actores de estas instituciones, porque estamos hablando, por supuesto, de la Procuraduría de Justicia, de la Fiscalía, del Gobierno del Estado, el área de educación, el área de salud. Es una mirada de 360 grados para hacer un abordaje profesional de este tema y realmente lograr revertirlo. Entonces, pues bienvenida a una siguiente alerta, pero más bienvenida que haya una rendición de cuentas sobre las acciones, un compromiso y recursos, porque una política pública o un mandato de ley que está en el papel y que no está respaldado por un presupuesto para efectivamente llevar a cabo todas estas acciones, pues se convierte en demagogia, se convierte en palabras vacías, y es por esto que la pérdida de la confianza en la ciudadanía y esta sensación irremediable de vulnerabilidad que ya ni siquiera nos sorprende, nos hemos acostumbrado a vivir en un contexto violento. Entonces, de pronto hay una chica en Cardel que va a una entrevista, desaparece y encuentran restos y le entregan restos a la familia y hay una zozobra temporal, pero después olvidamos ese tema y entonces hablamos las noticias se suceden una a otra. Porque una de las consecuencias, y aparte es un mecanismo humano para la supervivencia, es el olvido. Y nos desensibilizamos, perdemos la capacidad de asombro, de indignación y de organización para exigir que haya justicia por esos temas. Pero además, bueno, con una situación económica donde tenemos que estar también ocupados en otros temas, pues realmente tiene que ser, sí, una tarea de la sociedad, pero tiene que ser una tarea de quienes lo tienen ahí escrito por mandato de ley. Fíjate que decías al inicio algo que yo comparto plenamente, que nuestro principal problema es la procuración de justicia. Hay ahí un déficit de cosas que no deberían estar pasando, porque hay algo que está establecido como una especie de apotegma: crimen que no se castiga, crimen que se repite. Si no se sanciona, se repite.
Si hay corrupción, pues hay impunidad y es el cuento de nunca acabar, pero en el tema tan delicado como el de la violencia, como el de los desaparecidos, que aquí en Veracruz al inicio de esta administración se planteó como un compromiso muy firme y que bueno, se fue diluyendo, dicho por los familiares de los colectivos desaparecidos, donde hay muchas mujeres que están sufriendo, madres de familia, hermanas, parejas de personas que no dejaron ya rastro. Es un tema grave que creo que lacera a este Estado, que algo tenemos que hacer, Dalia. Yo creo que, bueno, por lo menos en lo que toca a quienes tenemos que dar cobertura a ese tipo de hechos, pues dejarlos ahí para hacer conciencia en la gente. Pero sí, las autoridades, desde luego, tienen que hacer su trabajo. De nada sirven alertas de género si no hay este compromiso y este trabajo colectivo. Y algo fundamental que tú dijiste, recursos. Sí, un presupuesto para llevar a cabo todas estas acciones, pero también es muy importante darnos cuenta de que cuando hablamos de violencia feminicida, cuando hablamos de feminicidios, pensamos, bueno, le está pasando a las mujeres. A otros, sí, claro. Le está pasando a las mujeres. Y ojo, antes eran, las mujeres, y se pensaba como en un grupo de población pequeño. Somos el 52% de la población en este estado. Estamos hablando de más de la mitad. Sí. Y cuando una mujer es víctima de asesinato, de feminicidio, cualquier tipo de modalidad de violencia, no solo recae sobre ella el peso de estos delitos. Hay muchos niños y niñas que viven en la orfandad. Muchas de estas mujeres eran jefas de familia o la principal fuente de ingreso para sus familias, y entonces se queda a la deriva toda una estructura, porque las mujeres no solo cuidamos de los hijos y las hijas, cuidamos a veces de los papás, el suegro, la suegra, luego el marido se va y toca. Son parte de un núcleo social que se va desdibujando y se rompe. Un niño, una niña que vive en la orfandad por alguna enfermedad, en fin, hay como una curva de comprensión. Sí. Pero ¿cómo le explicas a un niño o a una niña que a su mamá la asesinaron de manera brutal y que no hubo un esclarecimiento? Hay heridas que se quedan ahí de una generación y de una generación a otra, y poder sanar y poder crecer como personas sanas, que no tienen ese rencor, que no tienen ese dolor y que no lo arrastran, y que en algún momento no pudiera reflejarse en acciones de odio, de represalias, en fin, hay una estela de dolor muy grande que se va quedando, y no solo es para las mujeres, es para toda la sociedad, ¿no? Hay un trabajo muy importante que hacer, y que por supuesto que en este caso le compete a muchas autoridades que están involucradas. Sí, y fíjate que al menos en esta administración, donde hay una mujer al frente de la Fiscalía General del Estado, donde hay mujeres que, bueno, yo recuerdo cada 25 de noviembre cuando marchan las mujeres justamente y van a la Plaza Lerdo, pues cuelgan pendones, ¿no?, del Palacio de Gobierno con imágenes, rostros de muchas mujeres que ocupan puestos y espacios en administración, en organismos autónomos, en la propia, en el Ejecutivo. Pero bueno, pues esto hay que trascender, es un compromiso, es una visión. No se puede mimetizar una mujer con los intereses del gobierno o intereses de partido, lo que sea. O sea, quitemos todo eso, es una realidad que vivimos, gente que lo sufre, debemos cambiar, y ojalá, yo hago votos porque así suceda, porque cambiemos ya estas cifras y estas circunstancias, Dalia. Fíjate que hay una cuestión numérica ahora también por ley. Se busca la transversalización de la igualdad en el ejercicio de la administración pública, ¿no? Que hay igual número de hombres y mujeres y demás. Y han llegado muchas mujeres a espacios importantes de toma de decisiones, lo cual es positivo para la sociedad, porque bueno, avanza una, avanzan dos, avanzamos todas. Eso dice el imaginario colectivo, pero es muy importante que estas mujeres no pierdan de vista que antes de ser funcionarias públicas son mujeres, y que el encargo dura 4, 5, 6 años, 12, 18, pero en algún momento se va a acabar, y vas a volver a ser simplemente mujer. Y que a lo mejor si ahora tienes escoltas o toda una estructura de cuidado, de protección y demás, o incluso con toda esa estructura que pueda protegerte, en algún momento estamos expuestas. Cuando vamos al supermercado, cuando salimos a la calle, es que la violencia, antes decíamos no salgas de noche, pero es que ahora ocurre de día. No, bueno, pero es que la forma de vestir, pero es que ahora no importa que trajera una falda larga. En fin, se están rompiendo todos estos paradigmas que hacían responsable a las mujeres de los delitos que se cometían en su contra,
y tenemos que ser conscientes de que estamos expuestas todas en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. Y pues es como decirle a un señor, oiga, pues usted deje la cartera en su casa para que no lo asalten. Bueno, pues yo no puedo dejar mi ser mujer en mi casa para no sentirme vulnerada o expuesta en la calle. Y esa es la visión que deben tener las mujeres en la administración pública. Yo celebro que haya una fiscal en el Estado que sea mujer, que sea una mujer joven, que sea una mujer valiente, porque para aceptar ese puesto se necesita ser una mujer valiente, profesional, pero bueno, pues hay que darle las herramientas, el andamiaje y ella construírselo también para que podamos eventualmente salir a la calle las mujeres, sentirnos seguras y con la garantía de que el Estado mexicano, el Estado de Veracruz, así con mayúsculas, todos los poderes y todas las instituciones detrás de nosotras están haciendo lo que la ley les mandata para que haya un Veracruz seguro para las mujeres. Pues excelente, vaya, no lo podría haber dicho mejor como estás cerrando este espacio. Me permites ya para concluir, Dalia, y agradecerte pues que nos compartas estas reflexiones muy pertinentes sin duda por todo esto que está alrededor de esta violencia feminicida y este entorno tan complejo. Pero ojalá de verdad que las autoridades tengan ese enfoque, pues es cuestión de la sociedad, ¿no? Estar presionando para que las cosas caminen en aras del interés general, del interés público y no de temas partidistas, electorales y demás. Que bueno, que estamos ya entrando en esa ruta, pero hay temas tan graves. Pero dijo Ana Goya que esa es otra historia. Es otra historia. Gracias, Dalia. Te agradezco muchísimo acompañarnos aquí en Recuento Semanal. Gracias y continuamos. Pues interesante, ¿no? La plática con Dalia Pérez Castañeda, que bueno, nos hace reflexionar sobre esta grave situación de inseguridad que vivimos y qué hacer para generar y asegurar un entorno para las mujeres y que ellas desarrollen sus actividades con plena seguridad. Bueno, termina así, pues esta emisión de Recuento Semanal. Gracias por acompañarnos y como siempre, esperamos sus sugerencias y sus comentarios en nuestras redes sociales. Usted ya sabe cuáles son y de hecho en este momento nos está viendo en nuestras redes sociales. Lo invito también a que visite nuestro sitio web de noticias www.acropolismultimedios.mx, donde va a encontrar la información del momento, lo que aquí le hemos presentado y lo más actual de lo que ocurre en Veracruz, en México y en el mundo. Y cada martes y jueves, usted ya lo sabe también, desde aquí emitimos un informativo que se llama Las Noticias en Acrópolis, que hacemos con mucho gusto para que también usted esté y lo mantengamos bien informado. Y si quiere estar bien informado y tener el análisis de lo más relevante que pasa, usted ya sabe que tenemos una cita y lo espero aquí el próximo viernes en este programa Recuento Semanal. Soy Emilio Cárdenas. Como siempre agradezco su preferencia y nos vemos en 8 días. Gracias. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo, el mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas.
Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende.